Romanos 15, versículo 4, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Vamos a darle continuidad al tema de la serie de la guerra de Siria. Vamos a abrir nuestras Biblias en Primera de Reyes, capítulo 20. Hemos estado estudiando este personaje siniestro que dejó un muy mal camino para aquellos que han admirado su reinado y han seguido sus pasos. Me refiero a aquellos mandilones que los controla la esposa, aquellos que son títeres y que no tienen carácter ni criterio propio para dirigir un hogar, un negocio, una nación. Creo que acá es el mejor reflejo en toda la Biblia de esos individuos. Llegamos por ahí hasta el versículo 32. Vamos a 32 a 33, vamos a continuar. Tenemos Primera de Reyes 20, 32. Ciñeron pues sus lomos con cilicio y sogas a sus cuellos y vinieron al rey de Israel y le dijeron: tu siervo Ben-Hadad dice: te ruego que viva mi alma. Y él respondió: si él vive aún, mi hermano es. Nada más para unir el tema anterior con lo que hoy vamos a aprender, han de recordar que aquellos lacayos de Ben-Hadad le dieron referencia a este rey de Siria, que los judíos, en particular los monarcas, eran hombres de corazón noble, hombres que se apiadaban y que sabían aplicar la misericordia en su tiempo, porque a pesar de ser tiempos de guerra, tiempos de muerte, y que no se confunda la muerte con el asesinato, porque matar no es lo mismo que asesinar, son términos diferentes. Aquí en Occidente se usa comúnmente esta expresión de matar a una persona como asesinar a una persona, se usan como sinónimos, pero no así, porque en el Antiguo Testamento los hombres más piadosos como David, un hombre conforme al corazón de Dios, hombres que eran nobles, que eran de corazón compasivo, como Salomón, ellos llegaron a matar a muchos hombres y eso no les quitó una pizca de misericordia, una pizca de compasión. Así que estos hombres sabían cuándo aplicar la muerte y cuándo no. David, por ejemplo, perdonó a Mefiboset, pero guardó la factura ahí en el cajón y le dijo: más adelante se te va a cobrar. Y le dejó varios pendientes a Salomón, usted recuerda. Uno de ellos al capitán de su ejército, Joab, y le dijo: más adelante. Así que estos hombres sabían aplicar la misericordia, la compasión en su tiempo, y sabían cuándo perdonar, cuándo recorrer el juicio. Así que, teniendo todas estas referencias, dijeron los lacayos de Ben-Hadad: pues vamos, como decimos los mexicanos, quien quite y te la perdone. Así es que hicieron su teatro, pusieron sogas en su cuello, una señal de vengo humillado ante ti, de ser derrotado, es una señal de ser vencido, y se presentaron y les funcionó, porque había en el trono en ese tiempo un lambiscón, un cobarde, un hombre que no pudo gobernar Israel por él mismo, porque todo lo que se pueda decir de la nación de Israel en ese tiempo, bueno, se lo debemos de atribuir a aquella hechicera, a aquella bruja Jezabel. Porque todo el tiempo que Acab estuvo en el trono, atrás de él estaba Jezabel dirigiendo. Entonces, llegado el momento del reto, llegan estos mensajeros y miren nada más lo que hace Acab. Dice ahí en el versículo 32:
Y él respondió, Acab respondió, si él vive aún, mi hermano es. Esto tomaron aquellos hombres por buen augurio y se apresuraron a tomar la palabra de su boca y dijeron, tu hermano Ben-Hadad vive. Más adelante vamos a darnos cuenta cómo esto desagradó tanto al Señor, que la disciplina que iba sobre Ben-Hadad, el Señor se la aplica a Acab. Y la corrección que iba a venir sobre los sirios, el Señor se la aplica a Israel. Tanto le desagradó, porque otros reyes no dejaron ir vivos a los enemigos ni de Israel, ni los enemigos de Dios. Porque también tenemos que hacer una diferencia muy sobresaliente para poder entender algunos pasajes principalmente de los libros bélicos de la Biblia. ¿Cómo es que el Señor actuaba diferente con los que eran sus enemigos de ellos y los enemigos de Él? Por ejemplo, Moab. Moab era enemigo de Israel, pero no era enemigo de Dios, porque Moab desciende de sangre judía, o hebrea para ser más exacta, viene del linaje de la familia de Taré, padre de Abraham. Entonces Moab no era enemigo de Dios, pero sí era enemigo de Israel. Edom, tenemos algunas escrituras, ahorita no recuerdo con exactitud, pero están en el libro de la Torá, Deuteronomio, si mal no recuerdo principalmente están ahí en Deuteronomio, donde el Señor le dice, vas a recibir al edomita y vas a recibir al moabita, bajo ciertas circunstancias. También vas a recibir al egipcio porque extranjero fuiste como él. Entonces, cuando no eran naciones enemigas de Dios, había cierta consideración para esas naciones, pero sí se constituían enemigas de Dios, porque habían blasfemado a Dios o habían retado a Dios mismo, como lo fue el caso de Siria. Ahí sí el Señor quería que no hubiera misericordia para ellos. Y aquí es donde falló Acab. Tuvo que haberle aplicado ahí la justicia por haber blasfemado el nombre del Señor. Dice ahí en el versículo 33, esto tomaron aquellos hombres por buen augurio y se apresuraron a tomar la palabra de su boca. Y dijeron, tu hermano Ben-Hadad vive. Y él dijo, id y traedle. Ben-Hadad entonces se presentó a Acab y él le hizo subir en un carro. Y le dijo Ben-Hadad, las ciudades que mi padre tomó al tuyo, yo las restituiré. Y haz plazas en Damasco para ti, como mi padre las hizo en Samaria. Yo creo que a estas alturas, Ben-Hadad todavía no sabía con qué clase de rey estaba tratando. Porque esta devolución de tierras conquistadas fue por el motivo de querer congraciarse con Acab. Pero Acab necesitaba mucho menos que eso. Yo creo que el hecho de que se haya subido Ben-Hadad a su carro ya hubiera sido para Acab un gran honor. Probablemente admiraba a Acab a Ben-Hadad, un hombre valiente, esforzado, que estuvo dispuesto a enfrentar a Israel a pesar de haber sido derrotado. Porque esto sucede con los que son miedosos, los que tienen temor a los retos, aquellos que no le hacen frente a sus problemas, que se acobardan fácilmente, admiran a cualquiera. Y ese es el caso de Acab. Admiraba a Ben-Hadad y por eso para él fue un gran honor subirlo a su carro. Así es que el primer trato para reconciliar la relación entre Siria e Israel fue: te regreso las tierras que te quité. Esto también puede traer una aplicación y una enseñanza en lo espiritual. Cuando el diablo quiere congraciarse con los cristianos, también les regresa cosas que le ha quitado. El diablo puede regresarnos nuestra salud,
nuestros bienes materiales, puede regresarnos al compadre que ya se había ido bien enojado porque ya dijimos, ya no eres mi compadre, puede otra vez congraciarlo contigo. Porque recuerda que hablábamos de que al diablo le gusta hacer negocios. Muy buen negociante el diablo. Así que inmediatamente para restablecer la alianza es, te regreso tus tierras. Te regreso Damasco. Damasco por muchos años fue de Israel, pero lo perdió en los días de Ben-Hadad primero, así es que nuevamente yo te lo restituyo. Y mire, rápido hizo el trato, dice ahí en el versículo 34, y yo, dijo Acab, te dejaré partir con este pacto. Hizo pues pacto con él y le dejó ir. Recuerdan que algunos de los reyes que fueron derrotados por Israel, cuando no los mataban, por lo menos los disciplinaban. Hubo un rey, ahorita no recuerdo su nombre, a ver ustedes lectores de la Biblia si me pueden ayudar, que por lo menos le cortaron los pulgares de los dedos, de las manos, perdón. Creo que de las manos y de los pies. ¿Alguien recuerda el nombre? Hermano Nicolás. Adoni-Bezek, ¿cierto? Creo que es en Jueces capítulo 1, si mal no recuerdo. Entonces, por lo menos los disciplinaban, se llevaban por ahí una marca para que supieran que con Israel no se iban a meter. No, este se fue, a lo mejor hasta un beso le dio en la frente a Acab, le dijo, pues para que regreses. Y lo soltó, y ahí empezó el problema para Acab. Vean el versículo, repito el final del verso 34, y yo dijo Acab, te dejaré partir con este pacto, el que me regreses las ciudades. Hizo pues pacto con él y le dejó ir. Ahora sí comienzan los problemas para Acab. Dios ya está tratando en el otro lado de la cuerda, en el otro extremo. Verso 35, entonces un varón de los hijos de los profetas dijo a su compañero por palabra de Dios, hiéreme ahora. ¿Por qué le dijo eso? Porque los profetas llevan tres tipos de mensajes. Uno de ellos es la profecía hablada, la cual muchas de ellas quedaron registradas en nuestra Biblia. Pero otra de ellas es la profecía simbólica, y es aquella profecía donde él tiene que hacer algo para actuar, montar una pequeña escena, y a través de esa escena que él va a hacer frente a los judíos, frente al rey, frente al enemigo, esa escena que él va a montar es el mensaje que va a transmitir. A veces yo, pensando en el hermano Branham, me daba envidia de la buena, envidia santa. ¿Quién como el profeta William Branham? ¿Quién como Ezequiel? ¿Quién como Jeremías? ¿Quién como Isaías? Que fueron llevados al cielo y tuvieron visiones, hablaron con ángeles, sentían la presencia del Señor. Son cosas privilegiadas. Pero al mismo tiempo, cuando está al otro lado de la moneda, donde el Señor le decía, ahora lleva un mensaje, pero va a ser mensaje simbólico. El así dice el Señor no lo veo yo tan difícil. Levantarse y dice, así dice el Señor, vienen 3 años de sequía. Bueno, no es tan complicado pronunciar una advertencia. Y hasta eso en ciertas ocasiones no es complicado, porque en otras los callaban enojados, como en el caso de Jeremías, y le dijeron cállate y lo echaron a la cárcel o lo echaron a aquel foso. Pero la cosa se ponía más complicada cuando el mensaje era simbólico. Y uno de los más difíciles que yo puedo leer en la Escritura es el de Ezequiel. Acostado 1 año de un lado, cocinando su comida sobre estiércol de animales. Y si usted le da asco, el cocinar la comida en estiércol de animales fue un acto de misericordia, porque le iba a cocinar en su propio estiércol. Y entonces le dijo el Señor, bueno, por cuanto yo soy bueno, lo vas a cocinar en estiércol de animales. Así es que 1 año
Y luego, creo que fue del lado derecho, si mal no recuerdo. Y luego del lado izquierdo, 40 días. Y todo eso era mensaje, era profecía simbólica. Y luego cuando corta los cabellos y los pesa en balanza, mucho mensaje simbólico. Así que ahí ya no me agradaría tanto ser profeta. Ya digo, qué duro era para el profeta tener que llevar en su cuerpo el sufrimiento para transmitir el mensaje para el pueblo de Dios. Pues ahora este profeta tiene una visión. No se nos da su nombre. Ahí se mantiene anónimo este personaje, pero tiene una visión y él comprende lo que le va a decir a Acab simbólicamente. Así que le dice a uno de los consiervos, hiéreme ahora. Él sabía lo que estaba diciendo. Pero el otro dice aquí que no quiso herirle, porque tenía un corazonzote más grande que el Espíritu Santo. Ya ve que yo he predicado mucho sobre esto. Hay quien se le hace muy duro aplicar lo que Dios dice, y dice, no, yo no. Yo me imagino a lo mejor hasta un poco religioso cuando escuchó esa expresión, hiéreme. No, Señor, me cubra, Jehová me cubra el lastimarte, porque yo sé que eres un siervo de Dios. Y el no haber obedecido eso, ¿qué le costó? La vida. El no obedecer algunas cosas nos va a costar la vida nuestra o la vida de nuestra familia, de nuestra esposa, de nuestros hijos. Como cuando el Señor le dice a papá o a mamá, hiere a tu hijo. Ay, no, pobrecito. Hiérelo con la vara. Y no quiere herirlo, pues eso le va a costar la vida de su hijo, claro, más adelante, ya que se convierte en un delincuente. Entonces, él tenía que obedecer, cuesta trabajo a veces digerir una indicación de este tamaño. Abandona a tu esposo. Abandona a tu esposa. Pero claro, no es para cualquiera, porque yo ahorita sé que varios levantan la mano, yo. No, espérenme, no es para cualquiera. Yo amé a eso. Es difícil cuando los amamos, cuando los aborrecemos cualquiera. Yo compartí un día en el culto de jóvenes sobre el tema del noviazgo hace muchos años. Varios de los hermanos que están aquí ya casados, en aquel tiempo eran solteros, que ellos no entendían lo que es el casamiento por más que ellos escucharan temas sobre el casamiento. Así que mientras ellos vivían en el noviazgo, dejar a la novia era muy difícil. Si yo le doy un consejo a un joven, deja a tu novia, ya tiene 1 año, 2 años, 3 años con ella, pues van a quebrarse, van a derramar su corazón, sus lágrimas. Señor, no me pidas eso, por favor. ¿Cómo que dejarla? Pero si yo le doy la misma indicación a un hermano con 10 años de casado, la misma, no otra, ese hermano dirá, Señor, eso y más hago por ti. Porque una cosa es estar casado y otra de novio. Sí, hermano. El de novio todavía no escucha sus ronquidos. El de novio todavía no la conoce de quejosa que es. El de novio no ve que es mandona. Él no ve todas esas cosas. Cuando se casa todo cambia. Así es que herir es fácil cuando no se quiere y se aprecia a la persona, pero cuando se quiere, él era un consiervo cuando le dijo hiéreme, era un consiervo, el otro no quiso. No sé si se le nubló la vista, no sé si en ese momento le dio miedo. Imagínese usted, póngase tantito en sus zapatos. Si yo le digo a usted, si yo me acerco a la hermana Sara y le digo, hermana, deme una cachetada fuerte, yo creo que de entrada la hermana se quedaría así. ¿Qué hago, Señor? A otros sí no les diría porque hasta agarran vuelo.
Y me preguntarían después de la primera, ¿otra, hermano? No lo haría, yo sé con quién. Yo sé con quién. Pero aquí no hubo oportunidad, nada más llegó la visión, se volteó el profeta y hiéreme. Versículo 35. Entonces un varón de los hijos de los profetas dijo a su compañero, por palabra de Dios, hiéreme ahora. Mas el otro no quiso herirle. Él le dijo, por cuanto no has obedecido a la palabra de Jehová, he aquí cuando te apartes de mí, te herirá un león. Y cuando se apartó de él, le encontró un león y le mató. Hay una diferencia en desobedecer la escritura a desobedecer la profecía directa. Como cristianos reconocemos que constantemente desobedecemos a Dios. ¿Le fallan a Dios? Y mucho. Pero sería más peligroso para usted si viene el así dice el Señor en el cuarto de dones. Viene a través de un don de lenguas. Y es un don genuino. Y entonces el Espíritu Santo dice a través de este hermano, así dice el Señor, que la hermana Karen haga esto, esto y esto y esto. Si ella no hiciera caso a esa voz, sería más peligroso que desobedecer la Escritura. Desobedecer la voz directamente de Dios es más delicado porque Dios está tomándose de su tiempo, está tomando a una persona para que sea ahí en ese instante Dios presente, dando una orden que Él espera que se acate. Y es por eso que esta indicación, pues, le costó la vida. Tal vez pudo haber desobedecido lo que ellos ya tenían como la ley de Moisés, este hombre, en otras ocasiones y no le había pasado eso. Pero como era en ese momento Dios dando un mensaje directo, es muy peligroso así. Cuando Dios habla directamente. Qué bueno que no tenemos aquí en operación el cuarto de dones. Estamos incompletos, faltan algunos dones, tenemos don de lenguas, no tenemos don de interpretación, tenemos don de discernimiento de espíritus, tenemos don de profecía, pero no tenemos don de interpretación. Y este hermano, si le podemos llamar, pues se le hizo fácil desobedecer a Dios por el sentimentalismo. Así que lo pagó con su vida. Verso 37, luego se encontró con otro hombre y le dijo, hiéreme ahora, y el hombre le dio un golpe y le hizo una herida. No sé si el otro ya se había dado cuenta de lo que le había pasado al que murió, no lo sé, no se menciona al cuánto tiempo, si era alguien cercano, si lo encontró, se lo topó mientras iba caminando, no sé, o no sé si no sabía que era uno de los hijos de los profetas, o no sé si le traía ganas. Y dijo, con gusto, claro que sí, así que se lo despachó. Le hizo una herida. Dice el verso 38, y el profeta se fue y se puso delante del rey en el camino, y se disfrazó poniéndose una venda sobre los ojos. Tenía que hacer una actuación real, hermanos. Era la venda, pero traía sangre ahí escurriendo. Porque así era más creíble el mensaje. No se trataba nada más de un circo, no, sino algo real. Como el Señor cuando va a dar un mensaje y necesita echar mano de sus instrumentos, pues aunque el instrumento le vaya mal, como le pasó a Oseas. ¿Qué le pasó a Oseas? Pues se quedó vestido y alborotado. Fue y compró la mujer, hizo un acuerdo con ella y luego hasta última hora lo engañó y se fue con otros hombres y
Yo creo que quedó mal durante semanas, si no es que hasta meses, porque la amaba. Pero el mensaje tenía que ser transmitido aunque le doliera. Vea a Ezequiel, se quedó viudo. Igual, y ahí sí menciona que sí amaba a su mujer. Así que si Dios quiere dar su mensaje y necesita echar mano de tu salud, de tu cuerpo, de tu familia, todo está bien. Nada más dame fuerzas, Señor. Sí. Nada más dame fuerzas. Aquí yo no sé si le dejó el cachete así, una abertura grande. ¿Con qué le dio? ¿Con el puño, con un palo? No lo sé. Pero eran hombres maduros. ¿O acaso usted cree que ya después de que pasó todo se regresó? Oye, ¿se te pasó la mano? Pues claro que no. No eran escuincles como tú. Dile al de lado, no eran como tú, chillón. Estamos ahí desbaratando cuando el Señor le permite al diablo entrar a nuestra vida. Eran hombres que podían manejar esto con madurez. Y el profeta se fue y se puso delante del rey en el camino y se disfrazó poniéndose una venda sobre los ojos. ¿Qué es lo que estaba haciendo este profeta? Hermano Juan Pablo. Bueno, usó lo que es la profecía simbólica, hermano, para traer su mensaje. Correcto. Ya estaba todo el cuadro preparado. Ya tenía el golpe, ya estaba disfrazado y ya estaba en el lugar donde la visión le había mostrado al profeta que iba a pasar acá. Así es que todo estaba listo. Para ahora finalmente dar el mensaje. Dice el 39. Y cuando el rey pasaba, él dio voces al rey y dijo: tu siervo salió en medio de la batalla y he aquí que se me acercó un soldado y me trajo un hombre diciéndome: guarda a este hombre, y si llegare a huir, tu vida será por la suya, o pagarás un talento de plata. Y mientras tu siervo estaba ocupado en una y otra cosa, el hombre desapareció. Entonces el rey de Israel le dijo: esa será tu sentencia. Tú la has pronunciado. Déjeme llevarlo más allá de lo que dice la Biblia. Déjeme meterlo a la mente de Dios. ¿Por qué actúa Dios de esta forma? ¿No sería más fácil decirle así rápidamente: hiciste esto mal, este es tu juicio, hasta luego? ¿Por qué el Señor se toma el tiempo de tomar a un hombre, montar una escena, dar un mensaje y después retirarse? ¿Por qué lo hace tan extenso? O diríamos, ¿por qué lo complica tanto el Señor? Así lo hizo Natán también. No llegó y le dijo: tu niño va a morir, este es tu juicio. No, llega y le cuenta una parábola. ¿Por qué lo hace Dios? ¿Se ha puesto a pensar por qué lo hace Dios? Porque nos conoce. Nos conoce la naturaleza caída del ser humano. Y dentro de esas cosas que arrastramos los seres humanos en esta naturaleza caída, esa reacción de defendernos y de justificar nuestros actos malos. ¿Tú lo hiciste? No, yo no. Y ya cuando lo acorralan, bueno, sí lo hice, pero me orillaron a hacerlo. Es que no tenía otra opción. Es que todos lo hacen. La reacción humana, defenderse, justificarse. Analice todas las vilezas que hemos hecho. Y cuando somos sorprendidos, cuando nos atrapan en nuestro pecado, somos unas ratas que nos escondemos. No, yo no. Aparte no tuve la culpa. Él fue el que empezó.
¿Y a poco nada más a mí? ¿Y los demás qué? Esto lo arrastra la mayoría de la humanidad. Cristianos y no cristianos, profetas y no profetas, hijos de Dios, hijos de la serpiente, defendiéndonos, justificando, perdonándonos a nosotros mismos, diciendo, ay, pues, a ver si hubiera sido tú. Siempre tenemos algo para disminuir nuestra culpa. Somos unas ratas de alcantarilla que corremos cuando la luz nos enfoca nuestro pecado. Y Dios sabe que eso también lo tienen sus hijos. Es por eso que Dios se toma este tiempo. Porque no quiere perder más tiempo en convencer al hombre que él es culpable. Entonces vea la sabiduría divina. Véalo. Cómo admiro al Señor. Cómo hace las cosas. Nos acorrala en la primera. Veamos a Natán. Llega y le dice, David, hay una situación delicada. Un hombre tenía tantos corderos. Y había otro hombre que tenía un solo corderito. Ese corderito lo tenía como su hijo, su hija, y lo amaba y lo cuidaba. Entonces, primero empieza a llevar a David en su mente a una situación donde va a colocar a David como juez. Porque para eso somos buenos, para juzgar somos buenísimos. ¿Hoy tú crees que es justo que el pastor haga esto? No, pues ¿cómo si es el pastor? ¿O crees que sea justo que tu esposa? ¿Cómo? Pues si yo la quiero y ella me sale con esto. ¿Crees que es justo que tus hijos? No, yo me desvivo por ellos. Sí somos buenos para decir lo que otros están haciendo mal y por qué lo hacen mal. Pero con nosotros hay una viga que no nos deja ver. Así que coloca en la parábola ambos profetas, coloca a David y colocan a Acab como jueces. David, te voy a decir una situación y ayúdame. Aunque soy profeta, tú eres un buen rey. Esta es la situación de este hombre con su corderita y de este hombre que tenía muchas. Y ya que lleva a David a la situación y lo sienta en la silla de juicio, entonces David se levanta y dice, tal hombre debe de morir. Lo atrapa. Natán lo atrapa. David está perdido. Lo deja en donde lo quería. Una vez que David dicta sentencia, porque David hace el papel de juez y juzga la situación de justo e injusto, y cita también David, y el castigo es este. Entonces Natán atrapa a David y ya nada más voltea la situación y le dice, tú eres ese hombre. Ahora, ¿cómo se va a defender David? Ya no puede. Si hubiera empezado Natán por el pecado de David, le hubiera dicho, pues es que aquella mujer estaba desnuda, es que aquella mujer se asomó por el balcón, es que aquella mujer no se cuidó, es que... Pero primero lo lleva a una posición, lo arrincona, y ya que hace que David pronuncie un juicio justo y un castigo justo, ahora dice, muy bien, en otras palabras, tú mismo has dictado lo que tú te mereces. Es exactamente lo que hizo Dios aquí con este profeta. Le dijo, tu siervo le encargaron un hombre. Si empezamos a llevar en paralelo la historia de acá, Dios le encargó a Ben-Hadad. Dijo, hazte cargo de este. Es un blasfemo. Y en lo que yo estaba haciendo, y este se me fue. Y tú te dormiste acá. Debiste de haberlo matado. ¿Y ahora qué hago? Porque me dijeron tu vida será por la suya. Y esa es la sentencia que le van a aplicar acá. Y cuando se la dicten, no va a poder decir nada porque él ya lo pronunció.
Como dice el refrán, el pez muere por su propia boca. Alaban a Dios. Amén. Qué sabio es el Señor. Amén. Nadie se le va. Versículo 40. Y mientras tu siervo estaba ocupado en una y en otra cosa, el hombre desapareció. Entonces el rey de Israel le dijo a ese profeta: esa será tu sentencia, tú la has pronunciado. En otras palabras, tu vida será por la suya. Pero él se quitó de pronto la venda de sobre los ojos, y el rey de Israel conoció que era de los profetas. Y él le dijo: así ha dicho Jehová, por cuanto soltaste de la mano el hombre de mi anatema, tu vida será por la suya y tu pueblo por el suyo. ¡Oh, qué tremendo, hermanos! ¿Cómo me hubiera gustado estar sentado en una piedra ahí hay unos metros? Hubiera gritado: ¡aleluya! ¡Qué mensaje! ¡Qué sermón! ¿Cuánto se tardaría el profeta en este mensaje? ¿3 minutos? ¿2 minutos? ¿1 minuto? Pero mire el impacto que produjo. Claro, fue un sermón de juicio, pero Acab no pudo decir nada. Junto con el mensaje, cuando llega el mensaje de Dios, se cae un velo. Cuando Dios habla a través de sus profetas, se cae un velo, porque eso es lo que hace el profeta, quitar el velo. Hay 2 sermones que yo recuerdo predicados por William Branham. Uno de ellos es develando a Dios. Cómo el profeta tiene esta comisión, quitar el velo del pueblo. Así es que con la parábola, con la actuación, Acab pudo comprender lo que Dios le estaba diciendo. ¿Cómo no lo comprendió cuando llegó el primer profeta? Y le dijo: ¿ves toda esta multitud? Yo la entregaré. Se le escapó. Y la segunda vez que regresó el otro profeta y le dijo: por cuanto ellos dijeron que Jehová es Dios nada más de los valles y no de los montes, entonces yo te voy a entregar esta multitud. ¿Cómo es que no lo pudo ver? Así es que se necesitaba ahora un mensaje simbólico. Y nosotros que sabemos que Jesucristo es Jehová revelado en carne, y de acuerdo a Hebreos 13:8, Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y siempre. Esta escritura es contextual con Malaquías capítulo 3, que dice: porque yo Jehová no cambio. El Señor sigue actuando y pensando y sintiendo de la misma forma como lo hizo en esta escritura. El Señor nos hará a nosotros cosechar lo que nosotros no le apliquemos a los enemigos de Dios. De hecho, yo prediqué un sermón que se titula así: los enemigos de Dios. Porque los enemigos de Dios no solo estuvieron en aquel tiempo. En este tiempo también hay blasfemos, hay burladores, hay aquellos que atacan a los cristianos, aquellos que se burlan de la Biblia, aquellos que menosprecian a Dios y hacen chistes de Dios. Si esos están en nuestro círculo y son enemigos de Dios, el Señor espera lo mismo de nosotros que lo que esperaba de Acab. Lo mismo. Usted recuerda que en este tema de los enemigos de Dios tomamos como referencia al rey Josafat. Se descuidó. ¿Con quién hizo alianza? Con Acab. Y el Señor le envió al profeta Jehú y lo amonestó. Lo mismo que está haciendo aquí con Acab. Soltaste al hombre de mi anatema. Dios no espera que tú como cristiano hagas alianza con ese tipo de personas. A Dios no le importa si es tu tío favorito, si es tu suegro que te ha ayudado mucho. A Dios no le importa si es una persona cercana a ti, si él es un blasfemo,
si ataca al cristianismo, si se burla de la iglesia y si se burla de la Biblia y ridiculiza a Dios, debe de ser tu enemigo. O tu vida será por la suya y tu familia por la de él. Esto también pudiera explicar por qué a algunos cristianos les vienen ciertas cosas sin deberla ni temerla, como decimos los mexicanos. Pues claro, hiciste alianza, hiciste pacto con los enemigos de Dios. Nosotros tenemos que pararnos en favor, en defensa de todo lo que sea el tema del cristianismo. Esto es, con Dios no te metes, con la iglesia no te metes, de los hermanos no te vas a burlar. Y si insistes, tú y yo hasta aquí. Y cortar. Y no tenemos por qué estar recibiendo ese tipo de personas en nuestra casa y no tenemos por qué estar yendo a sus casas. Porque si tú te atreves, tu vida será por la de él. Lo que le vaya a venir a él, te va a venir a ti. Y lo que le vaya a venir a la familia de él, le va a venir a la tuya. ¿Por qué? Jehová no cambia y Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y siempre. Él todavía aborrece a sus enemigos. Así que te conviene estar del lado correcto. Porque si haces alianza, usted recuerda, creo que es Primera de Crónicas 20, vamos a checar si es allí. No, perdón, es Segunda de Crónicas, capítulo 19. Segunda de Crónicas 19. ¿Lo tenemos? Josafat, rey de Judá, volvió en paz a su casa en Jerusalén. Y le salió al encuentro el vidente Jehú, hijo de Hanani, y dijo al rey Josafat: al impío das ayuda y amas a los que aborrecen a Jehová, pues ha salido de la presencia de Jehová ira. ¿Contra quién? Contra ti, por esto. Pero se han hallado en ti buenas cosas por cuanto has quitado de la tierra las imágenes de acera y has dispuesto tu corazón para buscar a Dios. No fue castigado tan severamente porque hubo cosas en la vida de Josafat agradables al Señor, pero por lo menos la ira de Dios se fue sobre él por haber ayudado al enemigo de Dios. Por eso le dijo: al impío das ayuda. A mí no me importa que sea mi cuñado. Si va a ser un burlón y llega: oye, cuñado, échame la mano, consígueme trabajo, tú tienes conocidos, para ti nada. No me busques. Pero es que tú te burlaste una vez de Dios, te burlaste de mi religión, conmigo no cuentes. Búscate ayuda en otro lado. Así es como Dios espera que actúe un verdadero cristiano. Pero luego hasta les estás dando de tragar, hasta les sirve. Luego, ¿por qué te enfermas? Es la ira de Dios sobre ti. ¿Al impío das ayuda? ¿Al blasfemo das ayuda? Y eso fue lo que se le dijo a Acab: tu vida por la suya, tu pueblo por el de él. ¿Por qué? ¿Por qué el Señor lo hizo así? Porque el Señor, como se dice vulgarmente, porque el Señor no se va a tragar su coraje, lo va a desahogar con alguien. Y si no lo desahogó con el impío, va a ser sobre ti. Alaban a Dios. Por eso te enfermas, por eso te va mal en los negocios, por eso el Señor no está contigo, está en contra de ti y en contra de tu familia, porque andas ahí de compadre y comadre con el impío. Qué tremendo. Regresemos ahí a Primera de Reyes, verso 43. Y el rey de Israel se fue a su casa triste y enojado, y llegó
a Samaria. Y usted se dará cuenta que no tardó mucho el juicio, porque 2 capítulos más adelante muere el rey Acab en una batalla, y precisamente es contra los sirios. Es que el Señor no se iba a aguantar tanto tiempo. No mataste al hombre que tenías que matar, bueno, yo te voy a matar a ti. Y lo mató. A pesar de que se quiso esconder de la ira de Dios. ¿Recuerdas que se disfrazó? Se disfrazó. Pero no hay lugar donde pueda ser seguro, no hay refugio cuando Dios anda detrás de ti. Te va a alcanzar. Si Dios anda detrás de ti, te va a alcanzar. Así es que te recomiendo mejor que te regreses y reconcilies las cosas, arregla las cosas, reconsidera las cosas y haz algo antes de que el Señor vaya detrás de ti. Porque de que te alcanza, te alcanza. Y si dice a este se la voy a perdonar, pero no a sus hijos, pues se va sobre tus hijos. Y aquí sufrió una gran derrota la nación de Israel, obviamente porque Acab perdonó a los sirios. Recuerden, es 1 por 1. Recuerden que el Señor que exhorta a sus hijos que todo asunto de justicia se maneje con balanza justa, el mismo que dijo ojo por ojo, no dijo ojo por pie, o 2 ojos por 1, no, 1 por 1, mano por mano, no mano por manos, 1 por 1. Así es que es tu vida por la de tu enemigo, o por la del enemigo de Dios, y tu familia por la de su familia, tu matrimonio por el matrimonio de otros. Alaban a Dios. Esto nos pone a temblar. Señor, ayúdanos. Pónganse de pie. Una vez más vemos tu misericordia venir a nuestras vidas y hablarnos, Señor. ¿Quiénes somos nosotros para que nos hables de esta forma tan sencilla y nos reveles tus verdades? Señor, no somos nada, no somos nadie. Somos pecadores alcanzados por tu misericordia. Habiendo tantas personas allá en el mundo de pecado, mucho mejores que nosotros, nos escogiste. Aparentemente sin razón alguna. La única explicación que podemos encontrar a este milagro es tu gran amor y misericordia. Llegó a nuestras vidas, tocó a nuestros corazones, abrimos y tú entraste. Ahora, Señor, abrazamos nuestro llamamiento, aunque no hemos sabido valorarlo. Aún así, Señor, aquí estamos reportándonos nuevamente, diciéndote, Señor, danos fuerza para hacer lo correcto. Señor, úngenos para hacer lo correcto. Con tu unción serán más fáciles las cosas. Señor, permite que la enseñanza del día de hoy pueda ser puesta por obra en aquellos hermanos y hermanas que a eso vinieron, a aprender cómo hacer lo correcto. Señor, también ayuda a aquellos hermanos y hermanas que físicamente no pueden estar en medio de nosotros por las distancias